Bienvenidos a Epistemología Viva en la Escuela Pública, un espacio para reflexionar sobre el papel de la filosofía y la epistemología en la formación docente. Soy Milady, docente del lenguaje, y junto a mi compañero John, profesor de física, queremos conversar sobre cómo la filosofía y la epistemología orientan nuestra práctica educativa en la escuela pública colombiana. En este episodio abordaremos 4 ejes: la relación entre filosofía y educación, la función de la epistemología, las habilidades docentes para el pensamiento crítico y los desafíos actuales que enfrentamos los maestros. Acompáñenos. Para comenzar, Faitán y sus colegas plantean que la filosofía de la educación da sentido al acto de enseñar. En nuestras aulas no basta con transmitir conocimientos, debemos cuestionar el por qué y el para qué de lo que hacemos. En mis clases, por ejemplo, la filosofía emerge cuando leemos textos literarios y analizamos las ideas que subyacen y reflexionamos en torno a preguntas como ¿qué visión del ser humano proponen? ¿Qué valores sostienen? Y estos tipos de preguntas ayudan a mis estudiantes a desarrollar pensamiento crítico y sensibilidad ética. Coincido contigo, Milady. En física, la filosofía se hace presente cuando analizamos cómo se construyen las teorías. En el aula, explico a mis estudiantes que cada ley científica fue antes una pregunta sobre la realidad, y en ese sentido cabe resaltar, como lo propone Andrade y Rivera, que la filosofía educativa cumple una función liberadora, ya que permite que el docente y el estudiante comprendan que el conocimiento no es una imposición, sino una construcción continua. Así es, compañero John. Filosofar en la escuela pública es, entonces, resistir la mecanización del aula y recuperar la dimensión humana del aprendizaje. En contextos como los nuestros, donde la desigualdad marca las trayectorias educativas, la filosofía se convierte en un acto de justicia. En efecto, nos recuerda que educar es fomentar pensamiento, conciencia y libertad. Continuando con este interesante tema, es importante comprender que la epistemología nos enseña a pensar sobre cómo se construye el conocimiento. En este sentido, Andrade y Rivera aportan a esta premisa al afirmar que reflexionar epistemológicamente en la educación ayuda a los docentes a fundamentar sus prácticas. Es por eso, compañera, que como docentes debemos siempre enfatizar que las teorías científicas no son verdades absolutas, sino interpretaciones de la realidad basadas en evidencia. Desde esta comprensión, podemos preparar a nuestros estudiantes para analizar críticamente la información que consumen, especialmente en tiempos plagados de desinformación, ocasionada principalmente por el uso del celular como ventana inexacta al mundo. Es un punto muy interesante, compañero John. En las clases de lenguaje también lo vivimos. Analizar un texto no implica solamente identificar los elementos que lo componen, sino también reconocer su contexto, su intención y su forma de construir la realidad. Esa mirada epistemológica permite, por ende, entender que todo discurso es una forma de conocimiento. Además, como sostienen Boarini, Portela y Di Marco, la epistemología en la formación docente fortalece nuestra capacidad para investigar y vincular teoría y práctica, haciendo del aprendizaje algo significativo que contribuya a la transformación social. Exactamente, Milady. Cuando los maestros comprendemos los fundamentos del conocimiento que enseñamos, logramos orientar el aprendizaje con sentido. La epistemología también nos impulsa a integrar los saberes locales con los académicos. Es así como en comunidades rurales, por ejemplo, aprendemos tanto de los estudiantes como ellos de nosotros. Sus saberes empíricos son parte legítima del conocimiento científico. Y esa es la esencia de la epistemología misma, reconocer que hay múltiples formas de saber y todas pueden dialogar, confrontar los saberes hegemónicos traídos del extranjero con el conocimiento adquirido y heredado por nuestras comunidades es una gran oportunidad para fortalecer las perspectivas críticas de nuestros estudiantes y que de este modo amplíen su visión del mundo. Por eso en la escuela pública
ese diálogo es clave para democratizar el conocimiento y fortalecer la identidad cultural de nuestros estudiantes. Ahora bien, enfocándonos en ese rol tan importante que tiene el docente en la transmisión del conocimiento, Paitan et al. Destacan que el docente debe ser mediador del pensamiento crítico. Por ese motivo, en mis clases promuevo debates, lecturas comparativas y escritura argumentativa. Todo eso con el propósito de fortalecer habilidades tan importantes para la formación de ciudadanos que podrán contribuir a la transformación de sus contextos comunitarios. Además, busco que los estudiantes comprendan que pensar críticamente no es contradecir por contradecir, sino construir razones y buscar evidencias que los ayuden a fundamentar y darle peso a sus discursos, evitando el uso de discursos superficiales y llenos de falacias. Por mi parte, yo suelo insistir en la duda. Recuerdo que Mario Bunge decía que la ciencia avanza gracias a la crítica racional. Es gratificante para mí, como docente, cuando un estudiante me pregunta, ¿y si la teoría se equivoca? Con gran entusiasmo le manifiesto a ese pequeño investigador que es el punto de partida del verdadero conocimiento. Por lo tanto, mi mayor reto en el aula, al enseñar física, no es enseñar fórmulas, teorías o certezas, sino enseñar a pensar con método y criterio. Muy importante enfocarse en la duda, compañero John. De igual manera, en clase de lenguaje, trabajamos en el desarrollo de la metacognición. Quiere decir, reflexionar sobre cómo aprendemos y cómo producimos conocimiento, la cual es una habilidad fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje que contribuye a la construcción autónoma del conocimiento y que, al igual que usted lo hace en clase, fomenta el aprendizaje desde el cuestionamiento constante. Esa conciencia sobre el proceso cognitivo es una competencia epistemológica que no solo fortalece la autonomía del estudiante, sino que ayuda a crear ambientes de aprendizaje más significativos. Totalmente de acuerdo, y no solo eso, también nos interpela como docentes. Considero que la humildad intelectual, la apertura al diálogo y la disposición a aprender son aptitudes esenciales para guiar el pensamiento crítico. En las escuelas públicas, donde convivimos con realidades tan diversas, esas habilidades son vitales para construir confianza y respeto en los seres que formamos. Así es, compañero John. Formar pensamiento crítico y metacognitivo implica valorar la diversidad de saberes, fomentar la empatía y estimular el juicio autónomo. El objetivo no es tener estudiantes que repitan ideas, sino jóvenes capaces de cuestionar el mundo y transformarlo. Bueno, compañera, por otra parte, debemos reconocer que este paradigma no es sencillo de lograr. En su artículo Epistemología en la educación, apuestas y desafíos contemporáneos, Andrade y Rivera advierten que la educación actual enfrenta grandes tensiones. Currículos estandarizados, medición constante desde evaluaciones externas y poco tiempo para momentos de reflexión. Esta situación se ve agravada en la escuela pública por la falta de recursos para entregar una educación de calidad y el exceso de carga administrativa que demandan los gobiernos. No obstante, no se puede permitir que la epistemología se relegue. Esta se debe convertir en una herramienta de resistencia pedagógica en estos contextos. Totalmente de acuerdo, compañero John, porque pensar y enseñar desde lo epistemológico es un acto de autonomía profesional. Cada clase puede convertirse en un espacio para vincular la teoría y la realidad. Podemos invitar, por ende, a nuestros estudiantes a investigar, a cuestionar, a analizar y a generar diálogos que giren en torno a sus propios contextos para construir conocimiento desde su entorno y de esta manera ayudar a transformarlos. En ese orden de ideas, mi lady, se me ocurre que la interdisciplina es un camino viable. Si unimos lenguaje y física en procesos de aprendizaje transversales, podríamos analizar, por ejemplo, cómo se comunica la ciencia en contextos locales o internacionales, o cómo las metáforas de las generaciones pasadas pueden explicar fenómenos complejos actuales. Considero que de esta forma la epistemología se convierte en un puente entre disciplinas del saber
Exactamente. Y a nivel institucional, el reto es fomentar comunidades de docentes que trabajen en conjunto y a través de proyectos integradores puedan fortalecer el conocimiento, mostrando a los estudiantes cómo se conjugan los saberes de diversas áreas para construir conocimiento. Además, la epistemología no debe quedarse solamente en la academia o en la teoría, debe vivirse en los proyectos pedagógicos, en los consejos académicos y en la cotidianidad escolar y comunitaria. En síntesis, compañera Milady, la filosofía y la epistemología son las raíces que sostienen la educación con sentido. Sin ellas, la enseñanza se vuelve pura instrucción. Así es, compañero John, y en la escuela pública colombiana esas raíces son las que ayudan a sostener la transformación social. Por eso, formar desde la reflexión epistemológica es apostar por una educación más humana y crítica. Gracias a todos por acompañarnos en Epistemología Viva en la escuela pública. Hasta pronto y que la reflexión siga siendo nuestra mejor estrategia pedagógica. Adiós.